Bueno, esto cada vez llueve más. Estoy ascendiendo la mítica carretera 106 en la Cordillera Blanca de Perú. Yo voy bien, la verdad, porque llueve, pero llevo el traje de agua, llevo puños calientes para las manos. Un trazado vertiginoso que serpentea recortando la montaña hasta coronar el puerto de Yanganuco, a casi 4.800 metros. Bueno, hasta ahora la 106, famosísima. Hasta este momento, que también me habían dicho que era difícil, era fácil. Primer trozo picante. Ayudaría mucho callarse la boca. Uf. Y hostia, la altura. Ojo, ojo, cuidado, Si no me falla la memoria, creo que es la primera vez que ruedo tan alto, porque ni en Tayikistán, ni en Colorado, ni en Venezuela, Colombia o Ecuador he superado los 4.000 y poco. ¿Podría ser que yo nunca haya estado tan alto? Podría ser, Así que tengo la duda de cómo me sentará a rozar los 5.000 metros. No llevo nada, no llevo hoja de coca, no llevo oxígeno. Por el momento me siento bien, pero es verdad que noto que me falta un poco el aire. Cuando se ha puesto un poco feo, he notado una cosa rara en de la altura. Aunque tampoco ayuda a estar controlando casi 300 kilos de moto y equipaje por una carretera rota, en pendiente, lloviendo y encima sin parar de hablar a la cámara. Y de la altura no se puede jugar con esto, Te da una bien dada y te quedas aquí, vamos. Así que lo mismo me vendría bien callarme la boca y centrarme en coronar el puerto de Yanganuco. 4.700 casi. Punto exacto donde confluyen las dos vertientes de la Cordillera Blanca. Se me taponan los oídos continuamente. Y una vez coronado me espera un descenso de nuevo vertiginoso hasta llegar a Chacas, un pequeño pueblo donde me espera una historia como mínimo sorprendente. Ahí vamos. No para de subir. Creo que este es el punto más espectacular de vistas. ¿Veis algo? Qué mala suerte, ¿no? Mira, un viaje tan largo es imposible calcular las temperaturas y los climas. Entonces, pues el guionista quería que hoy tocara lluvia en una de las rutas más espectaculares de estos 15 años probablemente. Pues ¿qué le vamos a hacer? Lo que está claro es que no va a abrir, o no tiene pinta de que vaya a abrir, porque si viera que va a abrir me esperaba. Pero esto tiene pinta de que incluso que va a empeorar, vamos. Así que igual hasta es mejor avanzar. ¡Oh! ¡Qué espectacular, por favor! Hay una laguna aquí, mira. La he visto cuando estaba justo delante porque como no se ve nada. Increíble. Qué paz, ¿no? Laguna Portachuelo de Yanganuco. Así se llama el puerto, digamos, el punto más alto. Ojo a la altura, me cuesta respirar. Nada, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Sigamos. Disfrutemos de conducir, que siempre es un placer. Una moto. Yucatán pide guerra. A ver, punto 1, entre todos sumamos 400 kilos. Punto 2, terreno está mojado y roca resbaladiza. Si vas muy deprisa, la moto tarda en frenar. Y si hay una curva, te la puedes pasar, ya está. Es fácil. Así que hay que frenar antes, es lógica. ¿Nos parece? O sea, ahora sueltas y entras, frenas, sueltas y entras. Es fácil. ¿Está lloviendo más o me lo parece a mí? ¡Buah! ¡Qué homenaje, motero! A pesar de la lluvia y llueve, pero no
O sea, voy bien, puedo conducir, no está muy peligroso. Hombre, ojo, hay que tener ojo. No es lo mismo ir así que en seco, ¿no? Pero que hay que decir que está muy, muy disfrutable. Mira qué riachuelillo. Qué bonito, ¿no? ¿A cuánto estaremos? 4.000. Mira, ya estamos a 4.000 prácticamente. Llego a Yamaná. O Yamaná. Punto de inflexión de esta ruta 106, porque aquí el camino se separa entre los que van hacia el norte del país y los que vamos hacia el sur. Aunque eso es lo de menos. Lo único importante es que estoy en ayuno y son las 12. Voy a almorzar. La cosa es dónde. Hace frío, ¿eh? Bueno, trucha. Tengo que pensar bastante ahora, ¿eh? Porque tengo dos opciones. Está el clima tan feo que apetece poco, pero tengo ahí, creo que hay un bueno, no sé si es un berenjenal, pero hay una ruta que tiene muy buena pinta, la verdad. Voy a comer, que con el estómago lleno pienso un poco mejor. Tampoco os flipéis, ¿eh? Porque doy lo que doy, pero un poco. Entonces, yo podría seguir por la 106 o irme por esta otra, que es blanca. En Yamaná abandono la mítica 106 y me dirijo a Chacas, un pequeño pueblo donde me espera una historia increíble, como os decía, pero por un camino que sin yo saberlo va a ser lo más complicado del día. Esto está picantón, así a lo tonto, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Qué flipado eres! Bueno, ¿cómo pica esto? O sea, no es que pique, es que pica y está roto. Yo creo que por aquí no era, por aquí no era, por aquí no era. ¡No era! ¿Dónde te metes? Era para la derecha. Ay, Dios. Era por la derecha. Bueno, creo. Si es este el camino. Poca broma. A ver. Hola. Hola. Me he confundido, creo, ¿verdad? Madre mía, ¿cómo está esto, eh? Ay, ¿me ayuda usted? Es que pesa mucho. Qué susto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Yo soy Carlos. ¿Dónde eres? De España. ¿Español? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Es que cuando ya me he puesto a subir, digo, por aquí no es, pero yo he seguido y ya... Muy grande este. Es enorme. Para dar la vuelta aquí, bueno, voy a sufrir, ¿eh? A ver. Para atrás. Para adelante. A ver. Ahí. Mucho peso. Muchísimo. Pero aguántame ahí un momento. Me voy a cambiar de sitio. Me voy a poner en su lado. Menos mal que estaba usted. Si no, yo no sé qué hubiera hecho. Siempre que equivocan el camino, ¿viste? ¿Cómo? Se equivocan el camino este siempre. ¿Se equivoca mucha gente, sí? Es que el principal parece este. El otro parece secundario. Hasta que de repente ya te ves subiendo con tanta piedra suelta. Mucha subida, mucha piedra. Está dificilísimo. Ay, vamos. Una dosis. Otra vez. Una dosis. Ahora. Muy amable. Le agradezco mucho. ¿Cuánto pesa? 300 kilos casi. Mire la señora cómo baja, ¿eh? Dice, a pie, claro, puedes bajar. Muchas gracias, de verdad. Disculpe. Buah, chavales. Madre del amor
Hermoso. Vaya berenjenal gratuito. Uf. Es increíble. O sea, claro, vosotros supongo que no habréis percibido la pendiente, pero sobre todo es que está miles de rocas sueltas y empapadas, mojadas. Uf, madre mía, pues menos mal que estaba el señor, dar la vuelta ahí. Y igual me había tocado descargar la moto, porque además es que tenía la posibilidad de caer hacia la caída, digamos, era muy alta. Bueno, pues esta carretera que se llama 621 y que me lleva hacia donde yo voy, que es hacia el sur, Chacas, creo que es el pueblo siguiente así un poco importante, o ciudad, no sé. Ha empezado picante y me he confundido y se ha convertido en el berenjenal de día. La gente es majísima, pero es desconfiada, ¿eh? O sea, yo noto, bueno, creo, no sé, comparativamente con tantos y tantos sitios en los que he estado, ¿no? Entonces, obviamente el señor, vamos, ha venido a ayudar, feliz, pero se le veía una cara de decir, ¿quién será este tío tan raro? No solo quién será, sino qué querrá, de primeras. Luego ya, hombre... Luego el hombre ya se ha relajado y se ha dado cuenta que simplemente lo que tenía delante era un turista y torpe. Pero es verdad que de primeras me miraba desconfiado. Pero sí, señores autoridades de Yamana, ¿no? Se llamaba el pueblo. Pongan ahí un cartel. En fin, vamos a darle. Y hablando de desconfianza, atravieso un pueblo en el que veo una escena que me genera eso, desconfianza. Buenos días. Buenos días. Hay algo ahí, no me gustaba nada. He visto algo raro. Ay, pobre, está malo. Vale. Es que he visto algo raro y no sabía si era... Estaba enfermo el señor y estaba esperando al coche para que les llevara. Es que por un momento he pensado, ¿no? Como que estaban como varias mujeres agarrando a un señor que parecía como borracho, pero no. No le estaban agarrando, le estaban sujetando. Y no estaba borracho, estaba enfermo. Bueno, creo. ¡Qué bonito! ¡Mira! Cuidado, que no te flipes. Frenito de atrás, que el de adelante tenía una pinta de chao. Uy, qué bonito es esto, ¿no? Oh. Uf. Buen game over había ahí, ¿eh? Hay que tener cuidado en las curvas estas. ¿No te crees que vas solo? Oye, llevo todo el día muy solo, pero no voy tan solo. Precaución, amigo conductor, precaución. Otra vez intensamente. Vaya día de mierda. A mí te lo digo, me voy pasando igualmente bien conduciendo. Últimos kilómetros de esta ruta tan espectacular que cruza la Cordillera Blanca en los Andes peruanos y en la que nos hemos dado un homenaje motero espectacular, pero en el que el clima no nos ha acompañado. No da tregua a este clima, ¿eh? He llegado a Pachaca y aquí se acabó la ruta de hoy por off-road. Aquí empieza el asfalto, creo. Me lo he pasado muy bien, conduciendo, pero bueno, ya lo he dicho mil veces, que para grabar la lluvia es un rollo. Oye, Ahora sale el sol, después de todo el día lloviendo. Murphy total. Qué bonito es esto, Abandono la tierra y me incorporo al pavimento y a la 107, otra carretera mítica que conoceremos en profundidad la semana que viene.
Pero antes nos espera una historia increíble en Chacas. Ahora sí, hemos llegado a Chacas y ahora hay que encontrar un sitio donde secarse. Pueblo en el que lo primero que tengo que hacer es encontrar un lugar en el que secar todo el equipo, porque esta mañana, si os acordáis, he amanecido acampado a casi 4.000 metros y lloviendo. Buenas tardes. Qué bonito, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas a Chacas. Pueblo que la verdad, desde que llegué ayer, lo primero que detecté en este pueblo, lo primero que me llamó la atención, es que está muy limpio. Y no solo limpio, sino también especialmente silencioso comparado con otros pueblos de la zona, y la gente es muy educada, sobre todo con el buenos días, buenas tardes, todo el mundo se saluda y hay como paz y tranquilidad. Y aparte tiene un historión espectacular que ahora os contaré. Pero antes quería haceros un pequeño house tour del caos absoluto, que es un motero desastre como yo, después de un día de lluvia y habiendo acampado. Lo primero que tenemos fuera es botas y rodilleras para que aireen. Al otro lado tenemos secándose todavía la silla y alguna bolsa. Entramos, en primera instancia tenemos una cama que no se puede observar porque está cubierta por cosas, tienda de campaña que ya se ha secado. Aquí está Claudio un cuarto, como decía, cargando, y así está la superficie de mi cama. Esa es toda mi ropa. Seguimos por aquí, bolsa, toalla, protecciones, más bolsas, cámaras, baterías, más bolsas, el trípode. Esta es la colchoneta que ayer amanecí en el suelo en la tienda de campaña y pensé, digo, quizá está pinchada. Y efectivamente está pinchada. ¿Por qué? Porque estoy gafado. No sé si os lo he dicho, pero el 2025 ha empezado regulinchi para mí. Porque, y esta es muy dura de asumir, y es este ordenador. Los que sois fieles al canal os acordaréis que nos dio muchos problemas en Tijuana hace 4 años y ha llegado a su final, al menos la pantalla. Ha muerto. Entonces, esto es un drama gordo porque hoy es martes y imaginad para que el domingo haya capítulo la que estoy liando. Pero bueno, tengo que dar muchas gracias a Cristian, amigo peruano, que se está encargando de que el domingo haya capítulo. A 3.300 metros y rodeado de los grandes nevados se encuentra Chacas, un pequeño pueblo en el que desde que llegas percibes algo diferente. Buenos días. Las calles de Chacas están especialmente limpias. La gente es amable, educada y el tráfico mucho menos ruidoso. Mi nombre es Teodorico Tajuro Obregón. Yo soy uno de los primeros alumnos del padre Hugo de Chensi. ¿Y quién es el padre Hugo? Padre Hugo de Chensi es nuestro fundador de esta institución, un sacerdote italiano. La historia de este pueblo cambió en 1976, cuando llegó aquí el padre Hugo, un párroco italiano que decidió transformar la vida de sus gentes para siempre a través de lo que llamó Operación Mato Grosso. Y llega aquí y ¿qué se encuentra? Ve en este pueblito aquel entonces que había de mucha pobreza y el sufrimiento en la salud en general, ¿no? Pero él, como era artista, empieza a concretizar su vida, o sea, haciendo algo en bien de las personas más necesitadas. De ahí vienen las 3 reflexiones: el arte, la educación y la salud. A partir de este momento y con la ayuda de muchos voluntarios venidos principalmente desde Italia y el trabajo de muchos años, Chacas se ha convertido en un ejemplo de desarrollo y de educación, con su escuela, sus talleres y su hospital. En la educación forma un colegio secundario llamado Colegio Don Bosco. ¿Y ese colegio secundario pertenece al sistema educativo de Perú o es de la iglesia? No, ese es particular, o sea, a mención de la nación para poder expedir los certificados cuando egresan los alumnos de la secundaria. En este colegio estudian los más necesitados, los más pobres de esta zona. ¿Aquí cuántos alumnos estudian? Acá un 20. ¿Desde qué edad a qué edad? 12 a 13 años, 16, 17 van terminando, ¿no? ¿Estudian chicos y chicas?
No, solamente los varones. De las damas tenemos otros locales, ¿no? Me llamo Sara Arellán. ¿Y eres de aquí de Chacas? Sí, soy aquí de Chacas. He nacido en Lima, pero siempre he vivido acá. Cuando tenía 11 años, fui a Yanama, otro lugar aquí cerca. Es un taller de solo mujeres. En la mañana nosotros teníamos clase normal, como una secundaria, un colegio, y ya en la tarde aprendíamos a hacer tejidos a mano, bordado, costura y varias cositas así, manualidades. Desde aquí, gracias a esa educación que tiene el pueblo desde la llegada del padre, muchos habéis ido a la universidad, que está fuera de aquí. Sí. ¿Estás en la universidad? Sí, ahora estoy en Lima, ya estoy ya en la universidad. ¿Y qué estás estudiando? Yo estudio fisioterapia. Y luego vuelven todos al pueblo a desarrollar su profesión, o muchos se han quedado fuera. No, o sea, el padre Hugo nos ha educado siempre para no dejar a nuestro pueblo, a nuestra gente, y por eso la mayoría de los jóvenes han desarrollado especializándose en el arte con la finalidad de quedar acá en la sierra, ¿no? Cuando termines la carrera, ¿qué te gustaría hacer? Mi sueño, la verdad, es viajar a otro país para poder terminar en otro país mi especialidad. Y otros que no han tenido posibilidad de quedarse acá en Chacas, en otros lugares, han quedado, pero de una manera u otra ellos también buscan de ayudar, o sea, en la institución. Y ya puedes después culminar la carrera, venir en estos pueblos o quizá en otro país, ayudar gente sin necesidad de que alguien me dé algo, ¿no? Yo gratuitamente puedo ayudar a los demás. El padre Hugo siempre nos recalcaba, por ejemplo, es una providencia, ¿no? ¿Y de qué vivirás? Como siempre dicen, la providencia. Para poder tener todos los días de la vida pan de cada día, ¿no? O quizás hacer trabajos como voluntariados, entonces ya es como que distinta, ¿no? La manera de vivir. Claro. Y siempre con una ideología de quedar dentro de nuestra gente, en nuestro pueblo, para poder seguir ayudando a las personas más necesitadas con lo que se puede dar a uno la mano, ¿no? Y de todo este proyecto que empieza con el padre, la educación, de repente han salido como cooperativas, ¿no? O sea, de artesanos de la madera, piedra. Soy un artista, ¿eh? Uno de los grandes artistas en el tallado. ¿Cuántas cooperativas hay y cuánta gente puede estar viviendo de todo esto? Las cooperativas que tenemos, total de personas, somos 400 artistas, ¿no? Enhorabuena. Sí. Hablando de los artesanos, se han especializado en la escultura, quienes en la ebanistería, quienes en la pintura, quienes en vitralistas, mosaicistas. ¿Cuántos años lleva usted acá? Yo toda mi vida. ¿Y usted cuánto lleva? Acá hoy va casi 20 años, 19 años este año. Más de 25 años ya. ¿Usted aprendió aquí el oficio? Sí, en la escuela Taller Don Bosco Experimental. Ajá. Allí hemos estudiado secundario. Estoy aprendiendo ya escultura. Me está corrigiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ha hecho el chaval? ¿Bien? Ahí va aprendiendo ya. El padre director siempre ha tenido una inspiración de pensar hacia el futuro de cada joven. Él ve en una perspectiva abierta el futuro de cada joven. Por eso de los cuales, por ejemplo, los alumnos que tienen esa vocación de desarrollar el arte en diferentes especialidades. La escuela Don Bosco es un referente internacional en arte religioso, pero además es un ejemplo de cómo la educación es el mejor camino hacia el desarrollo y casi diría que la única forma de que los jóvenes no emigren a las ciudades. Para llegar a este punto, fuera de la formación artística, fuera de la formación académica, el padre Hugo durante los 5 años nos ha formado en formación integral de la persona con valores. ¿Qué hacía usted antes? Antes nada, pues apenas terminé mi primaria y estaba trabajando. Y allí, como casualidad, he entrado acá en su casa de Don Bosco, del padre Hugo. Desde entonces me he quedado acá.
los jóvenes artistas que desarrollan durante el día sus trabajos, pero en las noches o feriados, en tiempos oportunos, hacen el voluntariado para poder seguir ayudando a los más necesitados. Todas las obras que hay por ahí, por los balcones, algunas son suyas. Sí, en los balcones hemos hecho tallados y también carpintería cuando estuvimos de alumno. ¿Y quién financia la educación, la sanidad, todo eso? Esta obra, o sea, es una obra del voluntariado. Ferrari, Roberto. ¿Y de dónde Ferrari es los carros, Ducati es el máximo moto de Italia, seguro que sí, ¿no? 100%. ¿Por qué? Ducatistas aquí nos hemos encontrado. Me llamo Stefania y vivo aquí en Chacas desde el 1993. ¿De dónde es? Yo vivo a Milano. Personas buenas que tienen un corazón abierto de dar la ayuda a los más necesitados, ¿no? ¿Aquello qué es? Hospital. El padre Hugo, cuando llegó a este pueblito, estaba preocupado de 3 puntos importantes: el arte, la educación y la salud. Soy parte de la Operación Mato Grosso. Ajá. Y soy voluntaria. Y empezamos el trabajo aquí con el hospital en el 1994, que fue un sueño del padre Hugo, que quiso ayudar a los pobres con un hospital donde podrían ser atendidos como si fueran ricos, porque su pensamiento era: en la salud todos son pobres. ¿Eres odontólogo allí? Odontólogo, ya. En Milano. ¿Y vienes aquí como voluntario? Como voluntario. Del 2007 que vengo acá. ¿Y usted cree que esto sería sostenible sin el voluntariado de los italianos? Bueno, eso sería un poco difícil. ¿Todos los años? Enero, febrero y marzo. Yo dedico 3 meses de mi vida a esta cosa muy buena. Empezaron aquí en el 1989 el proyecto y culminó en 1994 con la inauguración. El hospital es un hospital caritativo, todo el trabajo es mayormente por los más pobres, pero aquí se pueden atender todos. Porque acá atender a los pobres es un honor. Una regla muy importante ha sido siempre la de que los médicos que vienen aquí todos son en forma gratuitas. El detalle de este hospital es esto, ¿no? Por ejemplo, no es solamente para jurisdicción de Chacas, sino a nivel general. ¿Usted de dónde es? De Barranca. ¿Y Barranca, cómo de lejos está de aquí? En auto hemos hecho 4 horas, de Barranca a Huaraz, y de Huaraz a Chacas 3 horas y media, algo así. ¿Y los pacientes pagan algo o es gratuito? Los pacientes, a través del convenio que existe con el ministerio, tienen la posibilidad de atenderse también a través del SIS, que es este sistema de salud integral del país. ¿Y a qué viene usted, si viene sin discreción? Vengo porque voy a ver al doctor acá, en el hospital. ¿Y eso, Perú funciona bien? ¿Tienen un buen seguro médico para...? ¿Qué decir? No siempre, porque no siempre tienen medicinas. Qué bonito proyecto, enhorabuena de verdad. ¿Hay algo que quiera decir usted que no le haya preguntado? Está bien así, si hay alguien que quiera ayudarnos para seguir, sería lindo. Claro. O sea, ¿en Chacas hay pobreza? Sí, aquel entonces había mucha pobreza. Ahora, desde que llegó el padre Hugo, gracias a Dios, la situación se ha mejorado. Eso es un pueblo muy, muy bonito, hospitalario. Es bonito el lugar, que digamos, ¿no? Acá es turístico, como dices, se respira aire sano, es lindo. Lo que más me sorprendió, por desgracia, a diferencia del Perú que he conocido hasta ahora, es la extrema limpieza de las calles.
Sí, eso generalmente siempre buscamos de mantener, por más que sean tan sencillos o se muestran el higiene, el orden. Es muy limpio, es sano. Y más que todo el saludo, el respeto frente a otras personas. Trabajan ahí en equipo, creo yo. No, es un pueblo, se puede decir, muy singular a comparación de otros pueblos, ¿no? Totalmente. Qué buen ejemplo, ¿no? Ojalá aprendieran en todos los lugares. Eso debería ser, como dicen, todo. Sería algo maravilloso porque, como dice, ahorita está demasiado contaminado el mundo por tantas cosas. Y lo natural es lo más hermoso que puede, ¿no? Respirar aire puro en la vida. Les felicito por el trabajo que están ustedes realizando, porque desde que llegas al pueblo te das cuenta, se percibe en todo, en la educación de la gente, en la limpieza de las calles, en lo cuidado de la arquitectura, no sé, da gusto, la verdad. Enhorabuena, gracias, de verdad. Gracias por su tiempo y sobre todo por el ejemplo que nos está dando a todos. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Bueno, pues este pueblito llamado Chacas, con una historia bastante interesante. Todos los balcones están hechos por los talleres estos. Muchos de ellos son voluntarios que así aprenden. Voy a dar la vuelta a la plaza. Buenos días. Y ya me despido del pueblo. Esta es la iglesia, el colegio, los talleres, todo. Y la verdad es que desde que llegué me fijé mucho en eso, en la limpieza del pueblo, de las calles, no solo en el centro, bueno, algún papel y tal vez, ¿no? Pero comparado con, por desgracia, la mayor parte del resto del país que he conocido hasta ahora, hay una diferencia abismal, la verdad. Porque incluso las callejuelas, ayer me di un paseo por el pueblo, por las zonas de fuera y sigue limpio, o sea, insisto, no es perfecto obviamente, pero perfecto hay poco, la verdad. No sé, igual en Suiza. Y luego también la educación de la gente que tampoco es definitivo, pero que todo el mundo te diga buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Buenos días. Dice algo, la verdad, porque tampoco pasa en todos los sitios. O sea, buenos días. A ver si abre, hombre. Es que hoy tenemos un día muy especial. No de dificultad del terreno, porque es pavimento. Primer error, pensar que es todo pavimento y no saber que hay una opción por tierra. Pues es una ruta muy mítica, se llama Punta Olímpica. Vamos a subir a los 4.700 y vamos a cruzar el famosísimo túnel que dicen más alto del mundo, que está a 4.700 metros. La verdad, y como veréis la semana que viene, es que no es el túnel más alto del mundo. Pero lo que también os puedo adelantar ya es que el antiguo camino que cruzaba el paso antes del túnel y que roza los 5.000 metros sigue existiendo, aunque nadie lo usa. ¿Pero dónde irá esto? O sea, esto va... Nadie en su sano juicio, claro, porque también os adelanto que voy a intentar evitar el túnel. Uf. Y quizá la cosa no salga muy bien. Me estoy metiendo...